Mateo capítulo 19, versículo 16. Cuando ya todos lo tienen, me confirman con un amén. Amén. Con respeto a la palabra, el evangelio, todos se ponen de pie. Mateo capítulo 19, versículo 16, lo leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos dice su bendita palabra. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, aquí viene el tema, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Amén, aleluya. El tema de hoy, mis amados hermanos, es pasos para heredar la vida eterna. Pero antes de que me vaya a ese tema, quiero explicarle un poquito que lamentablemente muchos pastores en este tiempo han metido una herejía bastante tremenda, iglesia, que este mismo texto bíblico lo están utilizando para que la iglesia siga pecando, para que la iglesia no viva en santidad. Porque lamentablemente mucho pastor, cuando se para en los altares, mucha solista, todos los que tienen privilegios en los altares, la mayoría, iglesia, la mayoría de los que pasan en un altar, ¿sabe qué dicen? No, hermanos, aquí no hay ningún bueno. Si ni Jesús dijo que Él era bueno, solo Dios es bueno. Pero lamentablemente, iglesia, lo que este pastor o este predicador o esta solista no quiere explicarle a la iglesia, que lamentablemente Jesucristo en ese tiempo estaba platicando con un fariseo. Si usted lo estudia más atrás, Jesucristo claramente estaba en una contención directamente con los fariseos, y de repente se acerca un joven y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para dar la vida eterna? Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y aquí viene una palabra que mucha gente no respeta, también una coma. Jesucristo le dice: ninguno hay bueno aquí. Pero no se refirió a Cristo, sino que Jesucristo se refirió directamente a los fariseos. Jesucristo se dirige directamente a los fariseos y le dice: no hay ninguno bueno acá, sino uno, Dios nuestro Padre que está en los cielos. Y lamentablemente que esa gente nunca quiere enseñar que Jesucristo era el mismo Dios. Pero la base más importante es de que mucha gente dice que no hay ningún bueno, que ni Jesús fue bueno. Pero lo que no quieren enseñar es que mismo ahí en el versículo 19, 20 en adelante, usted se va a dar cuenta que Jesucristo le dice al joven: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dase a los pobres. ¿Cómo es que Jesucristo, diciendo que no hay ningún bueno, y de repente después le dice: si quieres ser perfecto? Entonces Cristo mismo se estuviese contradiciendo, diciendo que ni Él es bueno, y después llamando a la gente a que sea perfecta. O especialmente el Evangelio de Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es que Cristo, llamando después a la perfección y diciendo que no hay ningún bueno, que ni Él es bueno? No, lamentablemente lo que Él quiso referirse fue a la gente farisea. No quiso decirle a los discípulos, ni mucho menos a su pueblo. Se lo refirió a los fariseos.
Pero el paso que quiero tomar juntamente con ustedes es que decía el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Aleluya. Amén. Pasos para heredar la vida eterna. ¿Usted quiere entrar en el reino de los cielos? Amén. Vamos a ver si ya practicó estos pasos o el día de mañana los va a practicar. Esto no lo deje para el otro año si quiere entrar al reino de los cielos. Desde ya el día de mañana ponga por obra esta palabra. Amén, aleluya. Porque mucha gente, como le digo, lamentablemente está utilizando este texto para excusarse. Hermanos, aquí no hay ningún bueno, aquí todos somos pecadores, no hay ningún bueno. Lamentablemente mismo la Biblia se contradeciría en decir en Mateo 13:47 que Dios al bueno le va a pagar bueno y al malo le va a pagar el mismo horno de fuego que arde con azufre. Así que preocúpese en ser buen cristiano y no decir que usted es malo, porque los malos, dice 5:28 de Juan, van a resucitar para el mismo infierno. Amén. Paso número 1 para heredar la vida eterna es recibir a Cristo. Recibir a Cristo. Juan 1:11. Ya lo tiene. Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí quédese. Claramente dice el Evangelio de Juan 1:11 que Cristo a los suyos vino, es decir, que Cristo vino por su pueblo, pero su pueblo no quiso recibirlo. Pero por su pueblo que no quiso recibirlo, hoy Jesucristo a usted y a mí nos ha dado potestad desde que un día lo recibimos usted y yo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso solo es para aquel que ha recibido a Cristo. Solo aquel que recibe a Jesucristo, que deja el pecado, que cree en su nombre, hoy reconcilia o acepta a Cristo o se convierte a Cristo, entonces Dios le da a ese hijo a ser potestad de ser su hijo. Porque lamentablemente, iglesia, en este tiempo está pasando en mucho cristiano, en mucho mundano en este tiempo, lamentablemente, lo que pasó con aquel joven rico. ¿Sabe qué está pasando? Que mucha gente conoce palabra, conoce misericordia como aquel rico, pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo que menos quiere hacer es poner en obra, poner en práctica la palabra en su vida. Porque una cosa es que usted y yo conozcamos palabra, una cosa es que usted y yo guardemos palabra, pero otra cosa es que usted y yo lo apliquemos a nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Por ejemplo, Dios le dijo al rico: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto, Señor, me guarda. Lo siento mucho, no había practicado justicia, no había practicado misericordia. Él tenía bienes, pero lo que menos quería es compartir con el pobre, es compartir con su prójimo. Por eso le digo que así mucha gente ha guardado palabra, conoce palabra, mas no quiere ponerla por obra. Por eso dice Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de nuestro Padre es esta palabra, es vivir esta palabra. Y paso número 1, que usted reciba primeramente a Cristo, crea en su nombre, y ya como hijo, aquel hijo obediente hace la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a veces, lamentablemente, iglesia, dentro de las mismas iglesias hay cizañas todavía. Hay gente que lamentablemente, ¿sabe qué? Hay gente terca como el caballo, como dice Salmos 32:8, que son tercos como el caballo, que no entienden que tienen que ser sujetados con cabeza y con freno, si no, no se acercan a usted. Gloria a Dios. Hay gente, ni por más que se le dice: hermana, cambie su vida, hermana, deje el adulterio, deje ser chismosa, hermana, deje estar compartiendo con el mundo, lo sigue haciendo. Amén. Y lamentablemente así se llaman, decirse
llamarse hijo de Dios, no se preocupen, no porque usted se llame cristiano, porque venga al culto al calentar 2 horas en la silla, la pobrecita, a que allí la silla esté soportando su peso. No vaya a pensar que usted ya es hijo de Dios, así no, iglesia. Si usted ya recibió a Dios es porque tiene que hacer su voluntad. Hoy es hijo y tiene que hacer la voluntad de Dios, porque lamentablemente hoy hay mucha gente le está pasando lo que le estaba pasando al pueblo judío, el pueblo de Jesucristo. Usted se da cuenta que Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 en adelante les dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en él, les dijo claramente: si permanecieres verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero de repente vienen los judíos así, como si nada, a Jesucristo nadie le engaña. Vienen los judíos: ¿cómo dices tú, seréis verdaderamente libres si nosotros somos linajes de Abraham? Nosotros linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú, seréis verdaderamente libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero Cristo les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y así hay mucha gente judía que está metida entre la iglesia, que todavía está esclavizado en el pecado. Y entonces no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces no es hijo de Dios. Porque hijo es aquel que recibe a Dios, hijo es aquel que hace la voluntad de Dios, hijo es aquel que deja el pecado. Porque entonces Cristo le dice a los judíos que los mismos judíos estaban esclavizados en el pecado, y cuando Dios les hablaba a través de su palabra, los judíos se molestaban. Es más, hasta matar a Cristo querían, porque eso es lo que dijo Cristo: ustedes dicen ser descendientes de Abraham, y si lo son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Gloria a Dios. Y a Cristo les dice en el 8:43, les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mi palabra? Vosotros, les dice Cristo, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y la verdad no está en él, porque no ha permanecido en la verdad, y es mentiroso y padre de todos los mentirosos. Gloria a Dios, aleluya. Si hay mucha gente que parece ser cristiana, pero nunca, ni por más que se le restregue la Biblia de pasta a pasta en la cara, nunca cambia. Y así se llaman ser hijos de Dios. Ni por más que se le diga al hermano, hermana, bautícese, no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente lo que más quieren seguir haciendo es la voluntad del diablo. Porque aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que se ha convertido a Cristo, aquel que hoy en día ha dicho: Señor, hoy te voy a servir, esa persona ha dejado el pecado, esa persona deja el chisme, esa persona deja los deseos de la carne, esa persona deja de ser pleitista, deja de ser problema aún con su marido. La persona que ha recibido a Cristo. Pero aquella persona chismosa, pleitista, novelera, le gusta estar hablando malas palabras, peleando con el marido, esa persona, lo siento mucho, pero no es hijo de Dios, hijo del diablo es. Aleluya. Si no se arrepiente, va para el infierno. Si no se arrepiente, va para el infierno. Amén, aleluya. Porque lamentablemente, ni por más que se les reprenda el pecado, ni por más que se les habla, mucha gente no cambia en este tiempo. ¿Por qué? Porque la voluntad de su padre el diablo están haciendo, dijo Cristo. Porque mismo el apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que todo aquel que practica el pecado es del diablo, es decir, le pertenece al diablo. Pero no solo eso, el versículo 10, que el que hace justicia es hijo de Dios. El que hace justicia, o sea, practica pecado, es hijo del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Así que medite si usted, ¿cómo está su conciencia a Dios? ¿Cómo está su conciencia delante de Dios? Si verdaderamente ya recibió a Cristo como tiene que ser, o nada más está pantallando en la iglesia. Eso es lo que usted analice. Pero si todavía es chismosa, es pleitista, es novelera, todavía le gusta estar hablando malas palabras, todavía le gusta la cerveza, el guaro, todavía le gusta el adulterio, la fornicación y no quiere dejarlo,
O Dios le dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 26, escape del lazo del diablo en el que está cautivo a la voluntad de Satanás. Escape de la voluntad del diablo, del que está haciendo la voluntad del diablo. Si usted un día verdaderamente quiere entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Paso número 1 es recibir a Cristo. Y de la característica que usted recibió a Cristo, viene a ser hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, claramente dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice que si alguno dice yo le conozco, es decir, si alguno dice yo le he recibido, pero si no guarda sus mandamientos, no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Amén. Aleluya. Es decir, para que usted sea hijo, para que usted verdaderamente sepa si ya recibió a Cristo, ya dejó las mañas del mundo. Si no los ha dejado, pues es tiempo que se reconcilie con Dios, que acepte verdaderamente a Cristo. Si quiere entrar al reino de los cielos, conmigo no agarre pleito. Dios para el reino de los cielos quiere mandarlo, pero el pecado lo va a llevar al infierno. Amén. Amén. Aleluya. Paso número 1, recibir a Cristo. Pero no solo se trata de recibir a Cristo, sino dejar el pecado. Que aquel que recibe a Cristo deja el pecado. Paso número 2, para aquella jovencita, para aquel jovencito que no tiene su pareja, no tiene esposo, no tiene pareja, no están en fornicación, vamos, en pocas palabras, necesita bautizarse si quiere entrar al reino de los cielos. Si usted no se ha bautizado, usted como jovencito de sus 15, ya con conocimiento, usted ya sabe que es pecado, ya se derrinche con mamá, ya necesita bautizarse. Ya necesita arrepentirse. Pero si usted tiene su parejita en fornicación, entonces no necesita bautizarse, lo que usted necesita es casarse. Si quiere entrar al reino de los cielos, primero casamiento, después bautismo, si usted ya tiene su parejita. Porque ¿de qué sirve un bautismo de una pareja que está en fornicación? Hoy lo bautizamos y hoy en la noche están fornicando, ese bautismo no sirve de nada. Paso número 2, para aquella persona que necesita, aquella persona que no tiene su pareja, necesita bautizarse. Paso número 2, para aquella persona que tiene su pareja, tiene sus hijos y no se ha casado, y no vaya a decir, no hermano, es que no me quiero meter a compromiso, hermano, no me quiero amarrar. Ya se amarró con su hijo, hombre. No hermano, es que si me caso me voy a amarrar. Ya se amarró con su hijo. Gloria a Dios, aleluya. Que necesites casarse si quiere entrar al reino de los cielos. Porque si usted vive en fornicación, según el apóstol Pablo, aquella pareja que no se ha casado, ya tiene sus 3, 4 hijos y siguen teniendo relaciones sexuales para tener más hijos, lo siento mucho, aunque usted quiera tener otros, sus 2, 3, 4 hijos, pero si no se ha casado, sigue fornicando, y si no se arrepiente, se va para el infierno. Pero Eclesiastés 9:4 dice que mientras hay vida hay esperanza para arrepentirse. Mientras hay vida y esperanza, pero si no se arrepiente en plena fornicación, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, que los fornicarios no van a tener su parte en el reino de los cielos. Así que mi hermanito, mi hermanita, usted que no se ha casado, preocúpese en casarse, porque así dice Hebreos 13:4, que el casamiento es honra ante los ojos de Dios, pero los fornicarios y los adúlteros, Dios los juzgará en aquel día. O para más fácil, la paga del pecado de la fornicación en los tiempos de la ley, en Levítico capítulo 21 versículo 9, si usted lo lee, dice claramente que cuando la hija del sacerdote fornicaba en aquel tiempo, su paga era quemada en el fuego. En aquel tiempo, si no es eso, si los hallaban en impureza, en deshonra hacia su marido, digamos en fornicación, en adulterio, morían apedrados o morían quemados en el fuego. Pero eso era en el tiempo de la ley. Ahorita usted puede estar fornicando, teniendo sus 3, 4, 5 hijos y hasta que se muere, no le va a pasar nada. Pero algo que sí le va a pasar es que va a estar ardiendo en el mismo infierno, según 21:8 de Apocalipsis. Amén, aleluya. Ya una vez se casó, pues hoy sí bautícese, porque eso es lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
quiere entrar al reino de los cielos, usted como pareja ya recibió a Cristo, necesita casarse, después necesita bautizarse. Y usted como joven quiere entrar al reino de los cielos, ya recibió a Cristo, necesita bautizarse. Porque si no se bautiza, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, aleluya. Porque para eso sirve el bautismo, según el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38. Dice claramente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. No solo eso, usted para recibir a Cristo, después que recibe a Cristo, usted necesita nacer de nuevo. La más fácil la historia de Jesucristo y Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 1. Claramente se acerca un fariseo llamado Nicodemo a Jesucristo y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios y nadie puede hacer las señales que tú haces. Jesucristo le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que todo aquel que no naciere de nuevo no va a ver el reino de los cielos. ¿Y saben qué le dice Nicodemo? Pero maestro, ¿cómo un hombre siendo viejo? No voy a pensar que está hablando de aquel niñito que usted quiere bautizar en la iglesia católica, que su mamá le ha enseñado que allá con un bautismo en la iglesia católica, un guacalito, ese no es bautismo. Eso es doctrina y mandamiento de hombre. El Nicodemo le dice a Cristo: Maestro, ¿cómo un hombre siendo viejo? No dice bebé de 6 meses, no dice bebé de 1 año, de 2 años. Dice: ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesucristo le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que todo aquel que no naciere del agua y del Espíritu no va a ver el reino de los cielos. Es decir, que para que usted entre en el reino de los cielos necesita bautizarse, necesita nacer de nuevo, necesita enterrar el viejo hombre en el bautismo, necesita enterrar el viejo hombre en el pecado. Según Romanos capítulo 6 versículo 3 dice claramente que el hombre del pecado es enterrado en el bautismo, juntamente cuando Cristo fue crucificado en aquel tiempo. Cuando Cristo murió, usted se entierra en el agua, está enterrando el viejo hombre, está matando el viejo hombre. Y cuando sale del agua, según la resurrección de Cristo, ya usted sale del agua, usted está resucitando de nuevo, a fin de que el hombre fue destruido, el hombre del pecado fue destruido. Es decir, mi hermanito, mi hermanita, que si usted ya se bautizó, ya no tiene que estar en pecado. Si usted ya se bautizó, tiene que ser como dijo Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En pocas palabras, para que entienda más claro, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas quedaron enterradas en el agua, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Si usted ya se bautizó, deje de ser pleitista. Si usted ya se bautizó, deje de ser chismosa. Si usted ya se bautizó, deje de ser mal hablada. Si usted ya se bautizó, acabe con el pecado de fornicación. Si usted ya se bautizó, acabe con el pecado. Porque ¿de qué le sirve? Allá estuvo haciendo sacrificio, bautizándose en el agua, en piscinas, perdiendo su día de tiempo, pero si todavía no ha destruido el viejo hombre. ¿De qué le sirve a usted llenarse la boca diciendo: hermano, yo ya recibí a Cristo, yo ya me bauticé, hermano, pero si no ha dejado de ser la vieja mañosa, el viejo pleitista? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Hermano, ya me casé, va a decir el hermano, ya me casé, ya me bauticé. ¿De qué le sirve decir eso si no ha nacido de nuevo, no ha destruido el viejo hombre? ¿De qué le sirve decir, hermano, ya me casé, si allá en la calle le gusta todavía estar adulterando con los ojos? Gloria a Dios, aleluya. Para ejemplo de Jesucristo, Él no tenía pecado, iglesia. Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 13 usted se da cuenta que Jesucristo venía de Galilea al río de Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista.
Jesucristo no se bautizó a los 6 meses, al año y medio, a los 5 años, no. Jesucristo aproximadamente se bautizó entre 29 a 30 años. Porque 3 años de ministerio, Él muere a los 33 años, entonces Él antes de su ministerio se bautiza, entre 29 a 30 años Jesucristo se bautiza. Pero no solo eso. De repente venía Jesucristo hacia el río de Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista se le opone y le dice: Maestro, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesucristo le dice: deja ahora, Juanito, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo dejó y Jesucristo se bautizó. Jesucristo no se bautizó porque tenía pecado. ¿Sabe por qué lo hizo Cristo? Por cumplir toda justicia y para ser ejemplo usted y de mí. Si Jesucristo se bautizó, ¿quién es usted y quién soy yo para no hacerlo? Si Jesucristo se bautizó a pesar que no tenía pecado, ¿quién es usted y quién soy yo para no bautizarnos? Así es, aleluya. Si Él cumplió toda justicia, toda palabra, ¿quién es usted y quién soy yo para no hacerlo? Porque Marcos 10:39 dice que con el bautismo con que Cristo fue bautizado, también vosotros vamos a ser bautizados. Amén, aleluya. Pero ese es el paso número 3. Para aquella parejita que ya tiene sus hijos y no se ha casado, necesita casarse. Paso número 3, bautizarse. Paso número 2 para el joven, necesita bautizarse. Paso número 4, el acto que hoy se va a tomar. Paso número 4. Después que usted recibió a Cristo, después que se casó, después que se bautizó, viene Santa Cena. Viene Santa Cena. Porque el que no participa de la cena del Señor, según el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 50 al 55, no tiene parte en el reino de los cielos. El que no participa. Y hoy en la mañana que estaba meditando este tema, también el Señor me hacía reflexionar, porque lamentablemente como pastores nos damos cuenta quienes diezman y quienes no diezman, y el que diezma obviamente está cumpliendo justicia, y el que no diezma es un ladrón y no pasa al altar por ser ladrón. Pero a veces lamentablemente hay gente que lamentablemente en estos tiempos, mucha gente, no digo uno, de mucha gente en este tiempo está tomando privilegio. Es solista, es evangelista, es cantante, es predicador, es orador de ofrenda, recauda ofrenda. Allí tiene privilegio. ¿Sabe cuál es el problema? No toman Santa Cena. No toman Santa Cena. Y tiene el privilegio de tomar Santa Cena. Excelente. El que no puede tomar Santa Cena por motivo personal, es decir, porque como dice Levítico, están en su periodo menstrual, las mujeres estoy hablando, no pueden recibir Santa Cena por medio de obediencia. Pero aquel que no puede recibir Santa Cena porque él no quiere, porque él está enfermo, porque algo está haciendo o porque está practicando algún pecado, lo siento mucho. Pero aquí en la iglesia van a hacer una nueva ley, que el que no participe de Santa Cena teniendo privilegio en el altar, lo siento mucho. Si no participe de Santa Cena, tampoco recibe privilegio. Porque si no pasamos ladrones aquí, ¿cómo vamos a estar pasando gente muerta aquí en el altar, iglesia? Aleluya. Si la Biblia dice que si no toman Santa Cena no tienen vida aquí en esta tierra y vida en el reino de los cielos, ¿qué quiere decir eso? Que están muertos. Si no toman Santa Cena están muertos. ¿Cómo va a pasar un muerto aquí? Aleluya. Tenemos que estar fervientes en el espíritu. Así que, para enteración, que el que no participe de Santa Cena por motivos personales, por obediencia a la palabra, está en obediencia nada más y el mañana puede tomar privilegio. Pero aquel que no toma Santa Cena porque él no quiere, que porque está echando de menos la Santa Cena, lo siento mucho, después no toma privilegio. Por un mes, hasta que tome privilegio, hasta que tome Santa Cena puede tomar privilegio.
Porque Jesucristo también nos fue de ejemplo para nosotros. Lucas capítulo 22 versículos 7 al 21, usted se da cuenta que mismo Cristo participa en la última cena juntamente con sus discípulos. Obviamente no descartamos que iba a haber un Judas. A que mucha gente dice, hermano, pero ¿cómo le vamos a quitar privilegio a aquel? Pero si ahí estaba Judas ante el Señor y tomó también Santa Cena. Momento, pero Judas todavía no había entregado al Maestro. Cierto que Judas tomó de Santa Cena, pero él todavía no había entregado al Maestro. Él todavía no le había dado su besito y de ahí. Todavía no. Todavía estaba ahí a la par del Maestro. Así que eso ya queda en su conciencia usted, pero Jesucristo fue nuestro ejemplo. Y Pablo también nos enseña en 1 Corintios 11 en adelante, porque yo recibí del Señor, dijo Pablo, lo que también les estoy enseñando a ustedes, dijo Pablo, que la noche que el Señor, antes que fue entregado, tomó de la cena, tomó el pan y tomó el vino, la copa que es su sangre, y lo partió y dio y bebió juntamente con sus discípulos. Así que el que no participe de la cena del Señor no va a entrar en el reino de los cielos. Y tampoco tiene el privilegio aquí en el altar. Porque si no entra en el reino de los cielos, ¿cómo va a pasar aquí en el altar? Si no entra en el reino de los cielos. Alguien puede decir, hermano, pero es que es un acto sencillo, hermano. Simple y sencillo, son unos pedacitos de pan. Porque a veces lamentablemente la Iglesia Católica le gana a muchos cristianos evangélicos que lo han tomado por cualquier cosa. Un pedazo de pan. Hay cristianos evangélicos que el vino, el jugo de uva lo hacen aún con rica roja y así sucesivamente. Y hay quienes utilizan el pan en vez del pan sin levadura, utilizan el pan ¿cómo le llaman esa? La galleta salada. Faltándole el respeto al Señor. Cuando la Biblia misma nos enseña que en el Evangelio de Juan 6, 48 hasta el 50, que claramente Jesucristo dijo que Él era el pan vivo. Él era el pan vivo. Y no solo eso, Juan 51, 1 y Juan 15, 5, que Él era la vida. Él era la vida. Es decir, que Él era la vida. Es decir, que usted va a tomar hoy la cena del Señor, va a comer la sangre, va a comer el cuerpo de Cristo y va a beber de la sangre del Señor. Porque en aquel tiempo hacían la cena del Señor, Lucas 22, 18, con el fruto de la vida. Así que paso número 1, recibir a Cristo. Paso número 2, bautizarse aquel joven, y si es pareja fornicaria necesita casarse, después bautizarse y después recibir de la cena del Señor. Y pasos finales, Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay dos características. Número 1, la paz. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que lo que menos hay en las iglesias en este tiempo es paz. Hoy pastores entre ellos mismos se aborrecen, pastores entre ellos mismos no se llevan. Qué bueno si sería por la palabra, pero a veces lo hacen que porque yo tengo más cantidad de miembros, que porque yo el otro. Qué bueno si sería porque el otro pastor le está pegando una reprendida. A veces entre mismo la nuera, la suegra, no hay paz, hay odio, hay rencor, hay coraje. Si usted no tiene paz en su corazón, no va para el reino de los cielos. Ahí está la hermana que persevera en el culto, pero no traga a su vecina, no traga a su nuera, no traga ni a sus propios hijos en su casa. Está pleiteando, lo que menos hay en su casa es paz. Gloria a Dios. Pero si usted no tiene paz en su corazón, lo siento mucho, no va para el reino de los cielos. Porque dice claramente la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 15, que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y 21:8 de Apocalipsis dice que los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Para más claro, si no tiene paz, odia usted a su suegra, odia usted a su suegro, odia a su yerno, a su nuera, odia a casi toda media aldea, iglesia. Usted odia y aborrece a su vecina. Lo siento mucho, no tiene paz y mucho menos tiene el Espíritu Santo. Porque el tercer fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22,
es la paz. Pero especialmente el paso número 5. Seguid la paz con todos y la santidad. La santidad significa apartado, consagrado, diferente. Eso significa santidad. ¿Apartado de qué? El apóstol Pablo dijo, el apóstol Juan dijo claramente, por lo cual salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartado, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo los voy a recibir ahí arriba. Viene fiesta pagana, apártese. Viene política a su casa, apártese. No se venda usted por unas par de láminas podridas. Viene politiquero en su casa, apártese. Derecho tiene de ir a votar, va a ir a votar, pero no se contamine con la política. Por una bolsita de atol se está vendiendo la gente ahorita. Por unos simples 100, 500 quetzales se está vendiendo la gente ahorita en la política, siendo cristianos evangélicos. Allí se practica la justicia, la mentira, el soborno y el robo. No se contamine con la política. Apártese de la política, apártese del día de la madre, día del padre, baby shower, Halloween, Navidad y tanto basural del diablo. Apártese, conságrese para Dios, marque la diferencia. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. No venga usted aquí en la iglesia con su corte más largo, pero ya en la calle anda con su corte abajito de la rodilla, que se le mira la pierna y la contrapierna. No venga usted aquí en la iglesia, la más santita, con su labito natural, pero allá en la calle en su casa está usando pintalabio. Marque la diferencia. No venga usted aquí con su pantalón de tela en el culto, a pantalón de tela, pero en su trabajo pantalón de lona. No solo eso, de mezclilla, bien apretadito. Arrepiéntase, feminado. Marque la diferencia. Dice claramente la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que si usted viene santo aquí en la iglesia, compórtese santo en su casa, compórtese santo en su trabajo, compórtese santo en todo lugar. Hermano, es que no tengo, hermano, para comprar mi pantalón de tela, hermano, no sea mentiroso. Para comprar un teléfono de 400, 500 quetzales, hasta de 1000 quetzales, no les pesa dar la mano. Un pantalón de tela de 50, 60 quetzales, ahí sí no hay pisto. Si usted viene con su corte, aquí no voy a estar poniendo pantalón en su casa. Bueno, aquí no ponen falda porque a veces hemos reprendido en la costa, que en la costa con su falda más larga, pero su falda de aquí de la rodilla para arriba bien apretada, enseñando pierna y enseñando nalga. También a ustedes varones, como mis hermanos en Cristo, les digo, marquemos la diferencia. Mire usted su pantaloncito, excelente si es largo, excelente si es sueltito, que no le esté pegando la pierna, pero mírese las nalgas y también no le está marcando. Porque a veces reprendemos a las mujeres, hermana, se les marca hasta la cinta del calzón, pero también a muchos varones en este tiempo, cuando se ponen pantalón de tela, también se les está marcando la nalga. Aleluya, gloria a Dios. No seamos injustos, predicadores, no seamos injustos, mis hermanos. Si vamos a reprender a la hermana que se vista con modestia y pudor, pues también nosotros miremos nuestra vestimenta. Si nuestra camisa no nos queda apretadito, si nuestro pantalón tampoco está enseñando pierna, ni mucho menos la nalga. Aleluya. Gloria a Dios. Dura es tu palabra, Señor, dijo el apóstol Pedro. Aleluya. Marquemos la diferencia si queremos entrar al reino de los cielos, para no ser tropiezo el carnudo allá afuera. Eso es lo que significa santidad. Apártese, marque la diferencia, conságrese para Dios, apártese del pecado, porque ya Cristo pronto viene y es necesario que su iglesia esté preparada. Amén. Póngase de pie, iglesia. Desde aquí invito aquí a mi hermano